Saber decir no sé como primer paso para el proceso de aprendizaje. Uno empieza a tomar conciencia de aquellas cosas que tenemos cuando agradecemos. Cómo usar a nuestro favor el poder del lenguaje para crear nuevas posibilidades para nosotros. Es imposible comenzar a aprender lo que uno cree que ya sabe. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Dale Play a tu potencial. Nosotros somos Crear tu Futuro. Estamos en @crear.tufuturo en Instagram. Yo soy Martín Barragán. Y yo soy Karina Morales. Hola, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. En el episodio anterior hablamos de cómo podemos diseñar un 2021 más poderoso, más posibilitante, como llamamos nosotros, a partir de los aprendizajes que tuvimos en 2020. En el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Cari? Vamos a hablar del poder del lenguaje. El poder del lenguaje. Sí, qué tema, ¿no? Tener un poder, y es un poder que tenemos acá, a la mano, y que vamos a hablar de eso, de cómo poder nosotros utilizar el lenguaje a nuestro favor, ¿sí? Si bien el lenguaje es algo que nos atraviesa y que vivimos en mundos lingüísticos todo el tiempo, hoy lo que vamos a ver es justamente cómo usar a nuestro favor el poder del lenguaje para crear nuevas posibilidades para nosotros. Ahí cuando tenemos a veces estas incertidumbres, cuando no sabemos qué hacer o cómo hacer, ¿no? Podemos utilizar el lenguaje, la declaración, que no es menor esa palabra, una declaración de amor, una declaración de independencia, vaya si modifica el mundo, ¿no? Y a partir de esta declaración, de esta herramienta del lenguaje, podemos crear un mundo diferente. El mundo no es lo mismo luego de hacer este tipo de declaraciones. Sobre eso vamos a hacer foco hoy. Totalmente, porque hay una distinción en el lenguaje, digamos. Nosotros vivimos en afirmaciones y también en declaraciones, pero muchas veces no distinguimos la diferencia. Y la diferencia fundamental es que con las afirmaciones nosotros describimos el mundo. Un mundo que ya existía antes, de cosas que ya existen, y nosotros solo describimos. Y las declaraciones nos permiten crear un mundo nuevo. Exactamente. Claro, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo en mi mano un teléfono celular, puedo decir, tengo en mi mano un teléfono celular, y eso es una afirmación, puede ser verdadera o falsa. Pero si yo digo que este teléfono me encanta, eso inmediatamente está modificando mi mundo. O si yo, lo traíamos hace un rato hablando fuera con Cari, si yo les digo a mis hijas que las quiero un montón, eso modifica mi mundo y el de ellas. Eso no es una afirmación, eso no es verdadero o falso, eso es una declaración. Lo curioso es que quizás en la cultura occidental lo vemos como si fuese la misma cosa. Pareciera que afirmar y declarar es lo mismo, y no es lo mismo. La declaración tiene un poder mucho más grande que la afirmación. Claro, porque nosotros no describimos el mundo que vemos, sino que vemos el mundo que podemos describir. Qué interesante, ¿sí? Eso. Y vos, Cari, ¿cuál es la mirada que tenés sobre esta frase que acabas de traer? Y que no, digamos que no existe la realidad, que es una interpretación. Por eso yo decía esto de que vemos el mundo que podemos describir. Porque no sabemos cómo son las cosas, sino cómo las interpretamos. Sí, y además el lenguaje también, ¿no? Tiene mucho de aquellas palabras o aquellas cosas que yo puedo describir, nosotros las llamamos que puedo distinguir, son aquellas con las cuales voy a poder ver el mundo. No voy a poder ver otra cosa que lo que yo puedo distinguir, ¿no? Exacto. A eso iba justamente con lo anterior. ¿Y cuál es el mundo que queremos crear? ¿Cómo generamos una nueva realidad a través de estas declaraciones? Eso me pregunto yo, ¿cómo podemos hacer, Karina Morales? Bueno,
a través de de distintos tipos de declaraciones. Tenemos la declaración de amor, la declaración de independencia, la declaración de ignorancia. Que para nosotros es una de las más importantes esa última, ¿no? Es saber decir no sé. Saber decir no sé como primer paso para el proceso de aprendizaje. Bueno, y hay otras más que vamos a ir compartiendo. Sí, declaraciones, exacto, declaraciones hay muchísimas, tantas como nos permita el lenguaje. Estas que traemos nos parece que son muy gráficas porque son ejemplos muy conocidos, ¿no? Cuando yo país, me declaro independiente, ahí hay una declaración que modifica no solamente mi propio mundo interno, sino el planeta completo. Entonces ahí es donde vemos el poder de una declaración, cosa que una afirmación no podría hacer. Y respecto de esto que traías, Cari, de la declaración de ignorancia, para nosotros es el primer paso para ser más poderosos, para poder empezar a aprender. Como decía Epicteto, el filósofo griego, es imposible comenzar a aprender lo que uno cree que ya sabe. Totalmente. Coincido con vos y como decías, en que las declaraciones son importantes para conmigo y para con los demás, ¿no? Crean nuevos mundos para mí y para otros también, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del sí. Cuando decimos que sí, nos podemos decir que sí a nosotros y le podemos decir que sí a otros, y esa palabra tan pequeña cambia la realidad. Por ejemplo, si yo estoy esperando que me den la posibilidad de un nuevo trabajo y me dicen que sí, cambia todo tu mundo. Uh-huh. Y a veces también nosotros decimos que sí cuando queremos decir que no, y ahí también nos cambia el mundo, porque por ahí empezamos a hacer cosas que por ahí no queremos o no nos llevan a ese lugar donde nosotros queremos ir, pero ya dijimos que sí. Lo mismo pasa con otras declaraciones, ¿no? También, por ejemplo, con el no. Cuando nos dicen que no, o cuando nos decimos que no a nosotros mismos, eso también cambia la realidad mía y la de los otros. Y también qué fuerte que es el no, ¿no? Porque si yo hay algo que no quiero y que otro me ofrece, por ejemplo, y yo digo no, es otra realidad, digamos. Puedo poner un límite. Generalmente el no sirve para poner límites, ¿no? A otros y también a mí cuando tengo algún proyecto. Y me limito a mí cuando me digo que no. ¿Te acordás del episodio de creencias limitantes, no? También. Totalmente. Cuando yo me digo que no, todas esas creencias limitantes son declaraciones. Totalmente. Y ahí mirá cómo modifico. Claro que la crean. Totalmente. Y también el callarnos es algún tipo de declaración, si querés, porque a veces pasa algo... Por omisión. Claro. Nuestra realidad está dada por las cosas que decimos y por las cosas que callamos. Si yo, por ejemplo, te digo, Cari, ¿me podrías, por favor, alcanzar eso que tenés ahí al lado? Y tu respuesta es quedarte callada. Yo ahí entiendo algo, ahí hay toda una declaración. Si está a tu alcance, si vos no accionás y no contestás. O no, todos los que somos hombres y le hemos escrito algún mensaje por WhatsApp a alguna chica o algo, ¿no? No recibir respuesta de nuestros mensajes. Es una respuesta. Es una respuesta y eso modifica el mundo. No es lo mismo que a mí me respondan que no. Por eso el callar también es una declaración. Y declaraciones hay montones, como decíamos, pero acá traemos estas porque son como muy claves y son muy definitorias para crear un mundo u otro. Y hay quizás 3 declaraciones también que a mi juicio son muy importantes, como el gracias, el agradecimiento, las disculpas, el pedido de disculpas y la aceptación, ¿no? El perdón y el reconocimiento. El gracias porque yo siempre digo que ser agradecido es el camino más corto a la felicidad. Uno empieza a tomar conciencia de aquellas cosas que tenemos cuando agradecemos. De eso que estamos recibiendo, de eso que nos da otra persona, de eso que recibimos o que lo hemos logrado, y agradecernos a nosotros mismos también. Las disculpas, por supuesto, ¿no? No es lo mismo
que si yo hago un daño, que ¿no? Y ni siquiera me pidió disculpas, ¿no? Llegó tarde, o lo que fuera, y ni siquiera me pidió disculpas. No es lo mismo. El mundo cambia si yo pido disculpas. Y luego el reconocimiento, ¿no? No es lo mismo para los que somos padres, y vos, Carita, lo sabes también porque vos también sos madre, Sí. ¿no? No es lo mismo para nuestros hijos o para las personas con las que trabajamos, o que le digamos, che, qué bueno esto. Qué lindo, qué bien que te salió, o te felicito, o te reconozco por tus logros. Eso genera una realidad nueva. Va a generar un cambio en la otra persona, va a generar necesariamente un cambio en la relación, por lo tanto va a generar un cambio también en mí. Entonces, Sí. todas estas declaraciones construyen el mundo. Todo esto que vos decís me hace acordar también esto de cuando uno hace algo y no recibe un gracias, muchas veces lo que nos viene es esto de, bueno, la próxima vez ni lo hago. ni lo hago. Claro, ni siquiera Entonces, me agradeció. Claro, y es tan chiquita esa palabra, sin embargo, ¿no? O sea, cada una de las palabras que fuimos enumerando son chicas en un punto, pero hacen la gran diferencia. Hacer la declaración no alcanza si nuestro compromiso no está puesto en acciones, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos una declaración del tipo, por ejemplo, quiero hacer X proyecto, Uh-huh. O voy. ¿No? O voy a hacer X proyecto porque quiero lograr tal cosa, tiene que ir acompañado con el compromiso, ¿no? Porque si cada vez que yo solamente, digamos, lo declaro, lo digo, pero no actúo en consecuencia, mi compromiso no está puesto en esa creación de ese nuevo mundo. Justo. ¿No? Sí, claro, ¿te acordás que cuando hablábamos de la declaración de independencia, todos los países que han declarado su independencia casi siempre lo han tenido que defender con acciones, en alguna guerra de independencia en muchos casos. Sí, hacerse cargo, ¿no? De eso. Porque ese cambio de mundo es hacerse cargo en un punto también, con lo que uno está diciendo. Sí, no es solamente la palabra, sino también la acción posterior. En nuestro caso, podemos traer el ejemplo nuestro, ¿no, Cari? Sí, totalmente. Totalmente. En nuestro caso fue este podcast que nació para nosotros en este momento, hace poquito, comenzó con declaraciones. Comenzó con una declaración particular que fue, queremos hacer este podcast, ¿no? Además de una idea inicial, en un momento lo decidimos, tomamos el coraje que requería y dijimos, vamos a hacer este podcast. Y nos comprometemos hacer todas las acciones que hagan falta para sostener esa declaración y este compromiso. Y si nos estás escuchando en este momento, hola, ¿nos estás escuchando en este momento? Esto quiere decir que nosotros estamos sosteniendo con nuestras acciones ese compromiso que surgió de la declaración. Totalmente, sí. Es, agendar el tiempo, comprar lo que había, los instrumentos técnicos, tomar una capacitación, leer y hacerlo. Y hoy tenemos un mundo nuevo. No solo nosotros, pará, esto está en Google Podcast, en Spotify, el mundo es otro. No sé si mejor, pero el mundo es otro a partir de que nosotros, desde que hacemos este podcast, hemos modificado el mundo, para bien o para mal. Eso lo decidirá cada uno. Todo eso empezó con una declaración. Empezó con decir, queremos hacer esto y accionar en pos de esa declaración que hicimos. Bueno, para ir cerrando, te vamos a dejar unas preguntas de estas que decimos que pueden servir para crear un mundo nuevo. ¿Qué querés que pase? Para que eso pase, ¿qué declaraciones necesitas hacer? ¿Qué no sabes? ¿A qué necesitas decirle que sí? ¿Y a qué necesitas decirle que no? ¿Vas a pedir disculpas a alguien? ¿Vas a reconocer a alguien? ¿Vas a dar gracias? Bueno, y a modo de conclusión, para resumir un poco todo este episodio,
lo que podemos decir es que el lenguaje nosotros decimos que el lenguaje es acción. Cuando estamos hablando, estamos accionando. Pero a su vez esa acción del lenguaje tiene que estar acompañada de acciones, de otras acciones posteriores que sirvan para justamente sostener ese compromiso. No es solamente declarar y ya está, sino que además tenemos que trabajar luego para sostenerlo. Lo que te queremos invitar es a detectar dónde estás parado, dónde estás parada, para empezar a diseñar este nuevo lenguaje o estas acciones del lenguaje, estas declaraciones que te acerquen a esos objetivos que estás buscando y no estás pudiendo lograr. Martín, ¿te parece hacer una declaración, ya que venimos hablando de las declaraciones? ¿Vamos a hacer una declaración nosotros dos? Sí, algo que hablamos, pero bueno, la voy a enunciar. Genial. Y es, en el próximo episodio vamos a hablar de cómo ser protagonista de nuestra vida para poder pasar a esta acción que venimos hablando. Genial. Bueno, sí, hay que sostenerla. Yo me puedo comprometer a que el próximo episodio vamos a sostener esta acción. Ok. Genial. Bueno, esto fue todo por hoy, por este episodio. Te queremos agradecer una vez más que estés ahí, que estés escuchándonos donde sea. Recordá que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Google Podcast y montones de otras plataformas de podcasting. Donde quieras nos podés buscar. Somos Crear Tu Futuro. Estamos en @crear.tufuturo. Yo soy Martín Barragán, @aprender y poder. Y yo soy Karina Morales y me encontrás en @tutiempodecoaching. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo. Chau, chau. Chau.